Deleitados se encuentren por acá en esta segunda parte de la sesión de hoy, martes 20 de junio de 2023, clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, de la especialización en Derechos Humanos, en la asignatura Proceso Penal y Garantías del Acusado. Quien les habla el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas clases, disertaciones, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de conocer mi criterio con respecto a diferentes aspectos del derecho penal constitucional, etc. Entonces, en la parte anterior, vinculada a esta, del día de hoy, que la pueden encontrar en mi canal YouTube, habíamos hablado que esas primeras constituciones que empezaron a promulgarse eran denominadas constituciones liberales burguesas, porque reconocían derechos fundamentales dentro de esa especie de convenio, de acuerdo entre la colectividad y el poder público. Es decir, anteriormente el derecho no iba de la raya para acá, es decir, el poder público no tocado, no sujeto por el derecho, pero ahora la concepción del sujeto de derecho en el sentido de la aptitud para tener derechos y contraer obligaciones por parte del poder público como sujeto de derecho en una relación con unos administrados. Entonces se da el reconocimiento de derechos fundamentales y se dice que, bueno, no porque tú fueras mujer no ibas a tener el derecho a la educación como derecho fundamental. Bueno, búscate, págate una universidad privada y obtienes tu, es decir, logra de alguna forma ejercitar ese derecho, disfrutar de ese derecho a la educación. Y el otro venía y decía, bueno, yo tengo el derecho al trabajo y no porque tú fueras extranjero te iba a negar la posibilidad de trabajar en un ámbito. Y venía la otra persona y decía, yo tengo el derecho a la asistencia social, a la asistencia de salud. Ojo, que mal podría ser el derecho a la salud, porque nadie, ningún alter, ningún obligado te podría corresponder con que vayas a tener siempre salud. Es un problema de derecho a la asistencia. Y entonces se decía, bueno, búscate tu clínica para los efectos de lograr solventar la afrenta frente a problemas de enfermedades. Y no porque tú fueses de una religión distinta a la mía, yo te iba a impedir esa posibilidad. Pero en el ámbito que nos ocupa, que es en el ámbito del proceso penal, la relación que ahora pareciera tan obvia, en el sentido que hay un hecho que deriva un proceso y a la finalización de ese proceso hay una sentencia, hecho, proceso y sentencia, que ahora uno lo ve tan claro, tan indubitable, una especie de íter perfecto, incuestionable, en la cual no puede haber brincos, en el sentido de que del hecho vamos a pasar directamente a sentenciar sin pasar por el proceso. Fíjate la denominación del primer artículo del Código Orgánico Procesal Penal, del COP, juicio previo. Y entonces, bueno, la existencia de una sentencia como corolario de una demostración que se verifica en un proceso, y el instaurar un proceso como un ejercicio de pretensión. Entonces, se pretende un hecho, se afirma un hecho que se pretende su demostración en el proceso, y luego la sentencia como una gran conclusión, repito, como un corolario de lo que se ha demostrado en un proceso. Entonces, ello queda establecido perfectamente en esas constituciones. Hecho, proceso, sentencia. No como aquella vieja película basado en un cuento de ciencia ficción, una película que creo que de 2003, de Steven Spielberg, que se llama Sentencia Previa o Minority Report, ¿ok? En la cual había unos especies de tipos que estaban ahí, unos especies de tipos que idean, pensadores, ¿verdad? Que prevenían, o sea, predecían, mejor dicho, no es que prevenían, predecían la posibilidad
de que se diera un delito, y entonces ahí se activaba un proceso, imagínate, antes de que el hecho se diera. Entonces se activaba un proceso con juez que le permitían a alguien que actuara, bueno, si era protagonizada por Tom Cruise, entonces bueno, era el niño, el muchacho de la película, pues Tom Cruise, ustedes bien saben quién es el hijo de Celia Cruz, en fin. Entonces, bueno, actuaba el muchacho deteniéndole la mano al que iba a matar a otro. Bueno, es pura ciencia ficción, puesto que evidentemente la relación incuestionable es que el conocimiento del hecho hace activar el proceso. Es como aquella pasta de diente que jamás podrá regresar al tubo. La eyección de la pasta de diente va a originar precisamente un proceso. Es como el disparar un proyectil de un arma en la cual jamás podrá devolverse. Entonces, el conocimiento del hecho hace activar el proceso, y ese proceso va a traer como consecuencia la existencia de una res judicata, de una cosa juzgada. Eso que ahora se ve, de nuevo, repito, tan claro, bueno, se incorpora en esas constituciones liberales burguesas. Hecho, proceso, sentencia. Ahora, durante el siglo XIX ocurrieron otras revoluciones tan importantes como estas revoluciones políticas de las cuales yo les hablaba en la sesión anterior, la revolución de independencia norteamericana, la Revolución Francesa. Y allí estamos hablando de, bienvenida Aguirre, aquí estamos hablando de la Revolución Industrial, primera y segunda Revolución Industrial, esos gruesos, importantes conglomerados de personas yéndose de los campos. Bueno, no se iba a ir del campo, ya te acuerdas lo que yo te había hablado de el estamento feudal, inclusive donde el señor feudal tenía el derecho a la primera noche, la primera nota con la damisela, los siervos, la sierva de la gleba. Entonces, esos gruesos componentes poblacionales asentándose en centros urbanos, Berlín, París, Nueva York, Sabaneta, en fin. Entonces, y allí hombres, mujeres, niños, en jornadas de sol a sol, se fue creando como una especie de nueva categoría. Fíjense que las categorías conocidas desde el punto de vista jurídico era, por un lado, el derecho privado, que viene o deviene del viejo derecho romano, el famoso corpus juris civilis. Entonces, la relación en el ámbito del derecho privado, entre sujetos de derecho, ese relacionamiento, o es por la vía del hecho ilícito. Pero con la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, pero sobre todo el advenimiento del constitucionalismo, se crea otro derecho. Además del derecho privado, en la otra esquina nos vamos a encontrar el derecho público. Ese derecho público en la cual está, bueno, comenzando nada menos con el derecho constitucional. ¿Sí? La Constitución como un instrumento jurídico, no solamente un librito político, sino las respuestas a partir de la propia Constitución en jerarquía de derechos y garantías. Recordemos que la Constitución es un catálogo de derechos, pero que también es un catálogo de deberes, pero que también es un catálogo de garantías. Las garantías como mecanismos que permiten el restablecimiento del derecho. Entonces, ahí está ese derecho público, comenzando con el derecho constitucional. Y entonces, el único que puede crear delitos y establecer actos procesales sería el propio Estado. Entonces, en ese extremo estaría ubicado el derecho penal, el derecho procesal, pero también el derecho administrativo. Es decir, la configuración del concepto de actos administrativos o de contratos de la administración, siendo que el poder público estaba siendo regulado por el derecho. Me pareciera que la división ya era casi como obvia, derecho privado por un lado y derecho público, pero en el medio nos vamos a encontrar con un derecho social, y mucho de ello tiene que ver con esas revoluciones industriales. Esas revoluciones industriales que hicieron surgir categorías
tales como el débil jurídico, y que no todo tipo de relación jurídica se estructura en la idea de una relación de igualdad. Fíjate que cuando a ti te simbolizan el derecho o la justicia, tú lo ves siempre como una balanza, ¿verdad? Pero hay relaciones que son esencialmente desiguales. Hay relaciones que son esencialmente desbalanceadas, no en esa equidad tan perfecta de esa balanza. Bueno, y muchos de ellos tienen que surgir de ese tercer derecho, ese derecho que ni es privado ni es público, sino que es un derecho social, el concepto del débil jurídico. Entonces, allí dentro de esa concepción del derecho social nos encontramos con el derecho agrario, en el sentido de que la tierra no es solamente un adalid de propiedad, no es que solamente le pertenece a su propietario, sino el llamado uso social de la tierra. El derecho laboral, aun cuando los romanos digan, no, nosotros conocíamos desde antes el contrato de servicio, el derecho laboral, el trabajo como un hecho social. Yo como único capital que tengo es mi gañote, mi esfuerzo físico, y el otro, vil dinero, el patrono lo que hace es pagar un salario. So, bueno, evidentemente hay una relación allí en desigualdad. Por ejemplo, la concepción del derecho inquilinario, en el sentido de que pago y pago y pago, bueno, en condiciones normales, en otros países, no como Venezuela, obviamente, pago y pago un canon de arrendamiento y nunca la propiedad será mía. Aquí más bien es lo contrario, ¿no? El que paga el canon de arrendamiento, ya el otro, el propietario, perdió la propiedad. Pero estamos hablando de en condiciones normales. El derecho de protección del niño, el entendimiento de que en cualquier tipo de relación jurídica debe asumirse un interés superior, porque es una relación esencialmente desigual en ese proceso de creación, de ir, fíjate cómo se denomina, adolescente, de ir adoleciendo, de entendimiento. Yo creo que en Venezuela, en el caso de Bolívar, la cosa arrancó muy temprano, porque el primer juicio en donde se reconoció el derecho de audiencia de un niño fue el del niño Simón Bolívar, reclamando quién iba a ser sus curadores, sus guardadores, una vez que era huérfano y había cierta discordancia con respecto a sus familiares, que iban a asumir su curatela en caso de su tío Palacio, y al final termina el juez asignándole que fuera a vivir con el maestro Simón Rodríguez en aquella casa donde ahorita es la esquina de la esquina de Principal, digamos, en la esquina noroeste de la Plaza Bolívar, en esa calle, bueno, donde vivió un gentío, los Carreños, los Rodríguez, pero Simón se negó a aceptar el apellido Carreño, junto con los alumnos, entre los cuales estaba el propio Simón. Bueno, entonces dio paso a un nuevo tipo de constitución. Las constituciones liberales burguesas, que fueron las iniciales, dieron paso a otro tipo de constitución, constituciones de Estado social de derecho, ¿okay? Algo así como el reconocimiento del estado de beneficencia, ¿okay? Entonces, el concepto de Estado social de derecho. Y esa segunda constitución no se quedaba solamente en el reconocimiento de derechos fundamentales, sino que estaba obligado a la promoción de derechos fundamentales. Y vienes tú con la misma cantaleta, yo tengo el derecho a la educación, y bajo las constituciones liberales burguesas yo te permitía, aunque fuese de religión distinta, a que fueras a estudiar en tu universidad, en tu escuela privada. Aquí no. En estas constituciones no solamente se reconocen, sino que se promueven. Aquí hay una opción, aquí hay universidades privadas, la Católica, la Universidad Santa María, etcétera, pero aquí tienes una opción de universidad pública. Y tienes la Universidad Central, qué sé yo, la Universidad Bolivariana. Entonces, no solamente se quedaba en el ámbito del reconocimiento, sino de la promoción. Y venías tú y me decías, bueno, yo tengo el derecho a la asistencia de salud, y no solamente te mandaba a tu clínica, sino que aquí hay una opción casi estoy hablando de esto en un sentido un tanto romántico, ¿no? Aquí hay una opción de hospital público, los CDI, en fin.
el otro que decía, yo tengo el derecho al trabajo, dedícate a la actividad económica que a bien tengas, ¿no? Sino que no sé si todavía existen esas oficinas de reclutamiento en donde, en el Ministerio del Trabajo, en donde antes alguien se anotaba y le decía, bueno, sí, aquí te vamos a, ya vas a tener un trabajo ahí en los tribunales de escribiente o en PDVSA, en fin. Entonces, pero volviendo a lo que nos ocupa, que es lo del proceso, esas constituciones de Estado Social de Derecho no podían deslastrarse de esa relación que les mencionaba con anterioridad. Hecho, proceso y sentencia. Ahora bien, no importaba cualquier tipo de proceso, sino que se empezó a calificar o a cualificar ese proceso. Due process of law, debido proceso, fair trial. Entonces, hecho, proceso y sentencia, pero no cualquier tipo de proceso, sino un debido proceso. La concepción del debido proceso en el sentido que se reconocen garantías procesales de primer orden, que son irrebatibles, que son insustituibles, que deben mantenerse. Algunas, juez natural, derecho a la defensa, la no confesión coacta, el principio de audiencia, la cosa juzgada, la imposibilidad de nueva persecución, la omisión, el rechazo a la omisión injustificada en el acto decisorio. Pero no solamente es que se concretaba en una norma específica, como en el caso de nuestro artículo 49, sino que hay todas unas garantías desperdigadas en muchas normas de la Constitución que tienen una vinculación en lo que atañe al proceso. Y a ello nos ocuparíamos el próximo martes, ya definitivo, empezar a abordar lo que se denomina el debido proceso extensivo. Es decir, normas constitucionales de nuestra constitución vigente, la del 99, distintas al artículo 49, que tienen un ámbito de protección del acusado en el ámbito de lo que se denomina garantías procesales. Entonces, yo debo terminar esta sesión de hoy, no puedo llegar hasta las 6:30, por lo que le dije, pues, me gustaría asistir a la disertación del doctor Hernández hoy por ¿cómo se llama? Por Universitas, y bueno, me retiro. Gracias, y estoy a vuestra orden en mis correos, en mi teléfono, a los efectos de cualquier pregunta. Gracias.